Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video del profesor Pablo. En esta ocasión para filosofía de cuarto año, ¿no? Estamos trabajando algunos pensadores de la edad contemporánea. Y bueno, la intención de este video tampoco es hablar completamente de la teoría de Marx, sino es tratarle de dar algunos puntos de los cuales agarrarse o sujetarse para poder entender lo que estamos por leer, ¿no? Entonces no vamos a explicar toda la teoría y tampoco vamos a abordar, es un intento tampoco de esto, ¿no? De trabajar todo Marx y listo, ¿no? Es interesante ver que el contexto de Marx de por sí ya ayudaba mucho al surgimiento de él, pero que también hay todavía lo interesante es ver cómo que hay una resistencia todavía a este tipo de críticas que se hacían, ¿no? Es por eso, bueno, que tanto sus maestros como el mismo Marx van a tener diferentes apoyos, ¿no? No es algo que haya sido Marx puede escribir porque yo tenía el apoyo de todo el mundo, ¿no? Bien, acá encontré una imagen y quiero invitarle, ya sé que capaz que me salte, ojalá que no me salte copyright, nada más eso. Es una serie de anime que se llama Marx, ¿sí? El que la quiera ver, la recomiendo. Está buena, ¿no? También hay una serie acá hecha en Argentina, una serie con actores reales, ¿no? O sea, no es un anime, que está hecha en base también a Marx. Está bueno para poder entender de qué diría Marx de nuestra sociedad, ¿sí? Bueno, este es Marx, el que está acá abajo, ¿sí? ¿Qué puedes decir de él? Uno de los filósofos más recurridos, más conocidos, sobre todo en esta parte del tiempo, pero que también uno de los filósofos que también se ha hecho muy propagandístico, ¿no? O sea, no solamente conocido por lo que es, sino también lo que uno piensa que es, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo, comienzo del siglo XIX, y bueno, también en Prusia, ¿sí? Es como que tenía un contexto medio favorable, ¿no? Ya lo que sabrán un poquito del tema, estamos hablando de una situación ya medio compleja ya. ¿Qué es lo que hace Marx o qué es lo que es novedoso de Marx? Que Marx hace que se concilien dos disciplinas totalmente contrarias o que uno no lo podría hacer, ¿no? La filosofía y la economía. ¿Pero por qué la economía? Y bueno, ya vamos a ver, ya cuando entendamos la influencia de este tipo. Miren que la barba, no por algo, ¿no? El maestro y el discípulo acá, no por algo la barba, ¿eh? Capaz que era la moda, imagínate en ese momento. No sé cómo se pronuncia, es medio raro. Fehrenbach, algo así. O Fehrenbach, algo así es creo como se pronuncia, ¿no? Él habla de la alienación de la religión. Él propone una crítica a Hegel, en la cual, ¿cuál es esa crítica? Bueno, él se da cuenta, bueno, también que se acuerdan de Schopenhauer, de Kierkegaard, algo así, era como se pronunciaba también, que había una crítica profundamente, ¿no? Es como había tratado de darle sentido a la metafísica, un sentido filosófico y material a la metafísica, bueno, material no, sino un sentido filosófico y de razón a la metafísica y puntualmente a la religión, ¿no? Y él cree, o Feuerbach es uno de los críticos puntualmente de Hegel, y su frase es esta, ¿no? Que capaz que a alguno le va a resultar, está buena la frase, a alguno va a decir, no, pero está loco. Él dice, el hombre ha creado a Dios a su imagen y semejanza. ¿Y por qué habla de alienación y qué tiene que ver esa frase con esto? Tiene que ver mucho, porque es como que intenta romper y atacar a Hegel, porque lo acusa de sacar la humanidad o de deshumanizar a la filosofía, ¿no? Poniendo como que en contrapuesto a esto, como que idealizando a Dios. Y hay como que una crítica muy fuerte. Y aparte, en ese sentido, él cree como que la religión termina por provocar esto que decíamos nosotros, ¿no? Es como que separar al hombre de su realidad. Es como que ponerle una bendita acá para que no vea o algo así. Y él va a sostener que como que la religión, al creerse hechura de un Dios trascendente, digámosle, y que el hombre no puede ser libre de esa manera, porque va a vivir encerrado, ¿no? Y déjenme comentarle, a ver, ¿qué es alienación? Es como cuando una persona como que abandona
o de por sí deja de ser dueño de su vida y de sus actos y se convierte en otra cosa diferente. Y además como que es preso de esa, de esa visión, ¿no? Es como cuando un hombre acepta una realidad diferente y la vive, ¿no? O sea, es como que está convencido de que así es la realidad. Como que de esa manera él cree que la alienación termina por obstaculizar la visión de los hombres. No terminan de ser libres, ¿no? Por el contrario, perdón que estoy un poquito con la nariz, estoy congestionado. Pero por el contrario, Marx propone otra cosa. Él cree que la filosofía no tiene por qué agarrar y contarme, o la filosofía de por sí, ya toda su historia se ha basado en qué, en contar cómo, qué es el mundo. Bueno, él dice, bueno, ya basta de estudiar qué es el mundo, qué es el hombre. Dice, la filosofía debe apuntar a otra cosa. Y como dice acá, la filosofía debe apuntar a qué, a cambiar el mundo. No me digas qué es el mundo, cámbialo, ¿sí? Cámbialo. Y para ello, Marx, basándose puntualmente en la influencia de Feuerbach, propone una filosofía al estilo material, que abandone la metafísica. Es como que decíamos, la filosofía, ¿qué ha pasado? Ha hecho que la religión cobre un sentido de razón, razonable, ¿no? Una explicación razonable. Entonces como que ahí estaba el error de él. Entonces que él dice, bueno, no voy a caer en eso, es más, no voy a darle una nueva explicación, sino que la filosofía mía va a intentar cambiar el mundo. ¿Y va a partir de dónde? Va a partir del estudio de la realidad completa. Y para eso Marx, uno de los más grandes filósofos de nuestro tiempo, va a estudiar las clases sociales todas las clases sociales y los modos de producción. Y ya de por sí, si hablamos de clases sociales y de modo de producción, estamos abandonando la idea de Hegel, de estudiar este espíritu que trasciende, que es inmaterial, de estudiar a Dios. Ya no, ¿para qué? Dice, ¿no? Él porque cree que es importante estudiar a las clases sociales, porque una de las clases sociales cree él que es producto de una enajenación, de una expropiación, ¿sí? Por parte de otras clases, o sea, de esa enajenación, de ese lugar, de ese acto en el cual ellos son desposeídos de las cosas que tienen. Es como que producto de eso él dice que muchos se aprovechan de esa desposesión de algunas clases, ¿no? ¿Y quiénes se aprovechan? En primer lugar se aprovechan las empresas y en segundo también el Estado. ¿Por qué? Porque en la teoría de Hegel, igual dale con Hegel, va a decir profesor, sí, pobrecito Hegel. En la teoría de Hegel, toda esa enajenación, explotación y situación social es producto de la voluntad divina y no hay por qué cuestionarla. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué quede ahí? Listo. Es producto de la voluntad divina. ¿Por qué cuestionar esa posición social que vos tenés? ¿Sí? Imagínense, el rey de Prusia está todo, sí, vamos, Hegel, seguí adelante. En cambio, lo que dice Marx, no. Lo que dice Marx es contrario, ¿no? Y es por eso que como que hay como una crítica a eso, ¿no? Vamos a hablar puntualmente de esta crítica a Hegel, ¿no? Porque ya de nuevo Hegel va a decir, bueno, ya, ¿qué hice? Porque de nuevo a mí, miren la cara que miran, ¿por qué de nuevo yo? La crítica de Hegel se basa puntualmente en su teoría de concebir cómo, bueno, dice, la esencia del mundo no va a ser la materia sino el espíritu. Y en ese sentido, al concebir un espíritu como objetivo, ya de por sí el plano metafísico se pone en el centro, ¿no? Ese espíritu, ¿qué característica tiene? Bueno, es libre, de por sí su naturaleza va a hacer que el espíritu sea independiente, por ejemplo, así que va por donde quiere, que nadie lo puede atrapar. Y ese espíritu, como decíamos, es libre, aunque los hombres de por sí tengan cadenas, ¿no? O sea, los hombres estén presos. Por ejemplo, a ver, vos tenés que buscar la libertad interior, la paz interior. No importa si estás oprimido por deudas, por esto, por lo otro, sos alguien que es basureado, ninguneado por la sociedad, pero vos tenés que buscar esa paz. Esa búsqueda de la libertad, bueno, como decíamos, es individual. ¿Sí? Y esa búsqueda tiene que ser espiritual. Y es como que de esa manera el hombre, como decíamos, aunque esté condenado, privado de la libertad en el sentido material, en el plano metafísico lo pueda conseguir. Muy cuestionable, ¿no? Y de por sí ya es algo que se puede criticar, ¿no? Pero había algo que de Hegel que le servía mucho a Marx, que es la dialéctica. ¿Se acuerdan que hablamos de esto en la penúltima clase, perdón? Y sobre todo la crítica que se le hizo a esta dialéctica, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? Esta dialéctica
estaba buena, pero el problema es que la dialéctica solo se aplicaba al espíritu. ¿Qué quiere decir esto? El desarrollo, ¿de quién era? El desarrollo se terminaba aplicando, el desarrollo de este espíritu del avance, de la lucha entre los opuestos, terminaba solamente siendo en el plano espiritual o en el plano metafísico. No había como una proyección hacia el otro, hacia lo material, ¿no? Es más, en lo natural, en la naturaleza que se manifestaba supuestamente esta lucha de contrarios, para Hegel no pasaba nada, no terminaba siendo algo real, o sea, no, ahí no está el espíritu, ¿sí? Entonces lo que dice acá, mira, los logros para las personas se dan por el desarrollo del espíritu de los pueblos, y que responde puntualmente a la idea de justificar cómo justificar esta realidad, ¿no? El espíritu es el que empuja los logros. A ver, si nosotros estudiamos los avances de la sociedad, había esclavitud, después había siervos, y después de los siervos ya no hay nada, el hombre es libre, el trabajador es libre, es como que él dice, bueno, eso fue causa del espíritu, ¿no? Aunque si nosotros vamos viendo los avances que hace el espíritu en cuanto a estos planos de esclavo a siervo, de siervo a hombre libre, esa libertad no era tal cual, ¿sí? Una libertad media. Para Hegel ya era una libertad, ya estaba, el hombre ya era libre. Después de pasar de los planos esclavo y siervo a pasar directamente a ser un trabajador que puede decidir dónde quiere trabajar, entre comillas, ¿no? Eso de decidir a dónde puede trabajar, para él era libre. Y por otro lado dice que la sociedad no se aplica esto, como decíamos, ni a la sociedad ni a la naturaleza. Decíamos a la naturaleza. Pero el tema de la sociedad decía, bueno, que las personas, como dijimos recién, solamente responden al desarrollo del espíritu de los pueblos. No había una lucha entre opuestos en la sociedad, no podía existir. ¿Por qué? Porque el hombre solamente respondía al bienestar que lograba el espíritu de los pueblos. El único que en cierta medida tenía una lucha con los opuestos era el espíritu de los pueblos. Los hombres en la sociedad vivían felices gracias al espíritu de los pueblos, según lo que decía Hegel, ¿no? Entonces, es como que, ¿se acuerdan de los opuestos del amo y el esclavo? Bueno, es como que eso terminaba dándole un poco de sentido a la justificación. Es como que el orden ese tenía que ser así. Era un orden divino, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver puntualmente, él no ve opresión. Hegel no ve opresión, solo ve libertad. Por más que la persona no tenga para comer, es libre, y él dice que es lo que tienen lo que vale, ¿no? Lo que tienen que pesar. En el cambio hacia el feudalismo, el capitalismo, él ve que en realidad el capitalismo termina favoreciendo la libertad, pero él no ve que hay un cambio puntualmente que siga siendo lo mismo, ¿no? Porque, a ver, el feudalismo se oprimía al que estaba abajo. En el capitalismo él no se da cuenta, pero va a seguir siendo lo mismo. Se va a terminar oprimiendo al que está abajo. ¿Se entiende esto? Bien. Esta lucha de contrarios de la que hablaba Hegel la va a tomar Marx, ¿sí? El triunfo, según Hegel, el triunfo de uno de los opuestos siempre lograba cambios, pero esos cambios no se aplicaban a la realidad, como dijimos ya recién, ¿no? Y por otro lado, menos en Prusia, donde estaba él justificando el espíritu de los pueblos, ¿no? Ya había quedado, hasta ahí nomás llegamos, a ese momento de la historia llegamos y ya no hay más por qué conseguir, ¿no? Hablemos un poquito de Feuerbach y de los aportes que obtiene de ellos dos, ¿no? Tanto de Hegel como de Marx, perdón, de Hegel como de Feuerbach, él dice que en realidad de Hegel va a tomar esto, ¿no? Esta idea muy interesante, ¿no? Donde verdaderos opuestos o verdaderos contrarios se oponen, no puede haber ninguna conciliación. Él cree que en realidad en la sociedad se materializa esa lucha constante de opuestos, y es donde se tiene que poder estudiar y aplicar esa dialéctica, porque cuando gane uno de esos dos opuestos se produce un cambio, y ese cambio, por ejemplo, él lo veía en el capitalismo. Puntualmente ahí se producía ese cambio, ¿sí? De Feuerbach va a tomar lo que es el materialismo metafísico, lo acabamos de decir al comienzo, ¿sí? El materialismo que está aplicado a decir, bueno, que esto es así, hay que dedicarse no a la religión, sino a estudiar puntualmente las cosas materiales, la sociedad en sí, el hombre en sí, ¿sí? No tratar de entender el qué es el mundo y qué ese tipo de cosas, ¿no? Con nuestra misión aquí, sino hay que estudiar la sociedad en sí, pero desde un plano metafísico, justificándolo, ¿no? Y Hegel va a tomar la dialéctica idealista,
Y de esa manera, tanto de uno del otro, tomando los aportes, ¿qué va a hacer? Va a crear algo que se va a llamar el materialismo dialéctico. Esto es de por sí asombroso ya para poder decir, bueno, que el discípulo de los dos, ¿sí? De mamá y papá, no sé quién será mamá y papá, pero el discípulo de los dos logra esto, ¿sí? Crear una nueva teoría en base a ellos dos. Porque siempre recuerden, ¿no?, que los filósofos toman migajas de otro lado, o sea, siempre de alguna manera están recurriendo a otro, porque esa es la filosofía, ¿no? Y bueno, Marx va a terminar hablando del capital y del trabajo como los opuestos. Y de ellos dos va a terminar hablando de la filosofía materialista humanizada. Porque son dos opuestos para él. El capital es lo que se consigue, pero el trabajo no genera capital para él. ¿Por qué? Genera sí, un sueldo para el chico, pero el capital que realmente se genera del trabajo no queda para el trabajador, sino que queda para el dueño de las empresas. Y el trabajador solamente se queda con lo poco que tiene para poder mantenerse en pie. Bueno, eso lo vamos a andar ya cuando trabajemos puntualmente a Marx. Recuerden que es como una guía nada más para ver a Marx, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten o dudas sobre esta teoría me están mandando un video, un mensaje. Nos vemos, chicos. Muchas gracias por mirar el video. Chau, chau.